¿Sabías que un colon sano puede salvar tu vida? Pero también sabías que un colon enfermo te puede traer grandes condiciones de salud desfavorables. En este video vamos a hablar de algo muy apetecido por todos ustedes, que es la limpieza del colon. ¿Qué es limpiar el colon? ¿Cómo puedo limpiar el colon? ¿Será que limpiar el colon tiene grandes beneficios para mi salud? ¿O por el contrario, será que limpiar el colon puede ser algo peligroso para mi salud? O de pronto dirás, oh, ¿cómo se le ocurre? Limpiar el colon no puede tener nada malo para mi salud. Pues en este video quiero contarte que sí, y vamos a ir desarrollando a lo largo del video todo esto que te estoy diciendo, desde cómo se puede hacer una buena limpieza, de qué se trata una buena limpieza, recordarte qué es el colon y dónde queda y cuáles son sus beneficios, cómo cuidarlo, pero también decirte cómo se puede hacer una muy mala práctica del colon y cómo esto puede tener o grandes beneficios para tu salud o muchas consecuencias nefastas para tu salud. Llevo muchos años, más de 10 años trabajando en medicina funcional, viendo pacientes con múltiples enfermedades crónicas, pero sin embargo algo que es casi que transversal a la vida de todos los pacientes es que tienen síntomas digestivos y todos relacionan esto con que tienen algún síntoma del colon. Tienen estreñimiento, pesadez, estoy inflado y siempre dicen es que yo sufro del colon. Y es algo que la gente manifiesta con mucha frecuencia y que quizás a ti te está sucediendo también. De las peticiones más frecuentes, hagamos algo que yo quisiera como limpiar mi colon. Yo les digo, ¿y para ti qué es limpiar el colon? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Que el colon te va a quedar como un tobogán de parque infantil? ¿Que va a quedar así completamente, que tú miras por un lado y miras al otro lado por el otro y te saludas así con la persona que está al otro lado? Entonces tenemos la idea que cuando yo limpio mi colon y queda todo absolutamente limpio, mejor dicho, todo lo que va a salir de ahí es como si salga agua cristalina, que eso va a tener beneficios para mi salud. O a veces nos dicen que es que yo voy a remover materia fecal crónica que tengo en mi cuerpo y eso va a tener algún beneficio para no estar como intoxicado por esa materia fecal crónica. Pero esto se vuelve a veces un poco una ilusión, porque en personas que tengan un tránsito intestinal diario, pues esto es una ilusión falsa, porque eso no va a estar sucediendo. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer para tener una práctica adecuada de tener un buen tránsito intestinal, de tener buenos movimientos intestinales, de tener una buena evacuación y que esto nos favorezca a que el colon se vaya limpiando adecuadamente, pero de manera natural y de manera diaria. Quiero para esto recordarte además qué es el colon y cuáles son sus beneficios y cuál es su función. El colon es la última porción del intestino grueso. De todo el tracto gastrointestinal empieza el esófago, después el estómago, después el intestino delgado donde hacemos asimilación y al final llega el colon. Te voy a decir algunas de las funciones básicas que tiene. El colon coge todo lo que viene del alimento ya procesado, de lo que se asimiló, y va a empezar a quitarle el agua que venía de las lágrimas, de los mocos, de la saliva, de lo que yo me tomé, del líquido Gástrico, el líquido del duodeno, el líquido de la vesícula. todo ese líquido, y se lo va a empezar a devolver al cuerpo para ir secando lo que al final va a ser la materia fecal. Entonces le devuelve agua al cuerpo, porque si no tendríamos una diarrea severísima y una gran deshidratación. Otra propiedad muy importante del colon es donde se aloja una gran cantidad de los microorganismos que conocemos como la microbiota, que antes hablamos de la flora, que es donde van a estar, que tienen grandes propiedades inmunológicas, grandes propiedades para el intestino, grandes propiedades para el reciclaje de las hormonas. Entonces, cuidar de una buena salud del colon es algo muy importante y por eso entiendo perfectamente que tú tengas la idea de querer tener un buen colon y un colon limpio. Sin embargo, a veces caemos en hacerlo mal y por eso te quiero decir al final cuáles son los riesgos de hacerlo mal, como muchas personas lo hacen mal. Por favor, quédate hasta el final del video para contarte cuáles son esas cosas que no deberías estar haciendo. Entonces, para continuar, hablemos de cómo yo puedo tener una adecuada práctica de limpieza del colon, de un buen tránsito intestinal, de poder estar evacuando lo que naturalmente estoy comiendo. Práctica número 1 es tener una buena hidratación. Consumir una buena cantidad de agua me permite no tener una materia fecal demasiado seca, que esa materia fecal o yo no la pueda eliminar o vaya a tener estreñimiento o tenga fracciones de materia fecal que se queden pegadas en las paredes del colon. Eso no quiere decir que yo no tenga tránsito, pero de pronto hay pedazos que por tanta resequedad, por tanta deshidratación se pueden quedar pegados y volver a consumir líquido cuando se mezcla con fibras, que se forme como una goma, como una gelatina, y eso permite mejorar la calidad de la materia fecal y que yo pueda hacer una adecuada eliminación. Práctica número 2 que hacen algunas personas y es o hacer jugos o hacer smoothies. A mí yo les recomiendo a mis pacientes que no hagan jugos de frutas
que si van a hacer algo pueden hacer de pronto un batido verde sin botarle la fibra, sin botarle ese residuo que queda, justamente porque cuando lo hacen con la fibra y cuando hacen una buena cantidad, con buena cantidad de líquido, con buena cantidad de vegetales, esa fibra mejora el tránsito intestinal, mejora el movimiento y genera lo que te decía ahorita, que son como esas gelatinas que va a mejorar la consistencia de la materia fecal. Entonces, abstente de hacer smoothies o batidos de fruta para eso. Práctica número 3 que hacen algunas personas es hacer un ayuno exclusivamente con jugos. Hay personas que hacen una semana donde solamente van a tomar jugos verdes y esto, sin haber consumido absolutamente nada más, efectivamente va a hacer que muchas personas empiecen a tener diarrea. Sin embargo, te quiero decir algo sobre esto. Cuando te estoy diciendo, no te estoy diciendo cuáles son esas prácticas que deberías hacer necesariamente. Te estoy diciendo cuáles son esas prácticas que hace la gente, pero que no necesariamente es lo que tú deberías estar haciendo. Por eso en cada una te voy a recomendar cuáles sí y cuáles no. Entonces, la práctica de hacer una limpieza de colon haciendo jugos durante una semana no me parece correcto. Me parece más correcto, como te decía en el paso número 2, que de pronto incluyas jugos verdes dentro de tu alimentación en el día a día, para que esto contribuya a un mayor aporte de fibra y esto mejore la calidad de tu materia fecal. Y además ten en cuenta una cosa, tener diarrea es tener diarrea, no es estar limpiando tu colon. Práctica número 4 es aumentar la fibra. Tanto fibras solubles como fibras insolubles. Las fibras son demasiado importantes para el cuerpo para muchos factores, factores cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, pero obviamente también para los intestinales. ¿Por qué? Porque las fibras es el alimento de mis bacterias intestinales, de toda mi microbiota. Ellas se alimentan de la fibra justamente para que puedan vivir, obtener energía, pero también producen ácidos grasos de cadena corta que van a ser importantísimos para mi sistema inmune que está debajo, para esa relación entre la microbiota del sistema inmune y para que ellos produzcan estos ácidos grasos que te acabo de nombrar con propiedades antiinflamatorias para el cuerpo que son ideales para tu salud. Práctica número 5, excelente práctica, es incluir consumo de probióticos o consumo de fermentos en nuestra alimentación. Ten en cuenta que nuestras bacterias intestinales, nuestros microorganismos intestinales, en la medida en que yo voy teniendo tránsito intestinal, los voy barriendo. Por eso, si yo los voy barriendo y aquí es la salida, pues yo debo ir trayendo nuevos para que ellos vayan pasando y migrando y siendo eliminados. Eso quiere decir que yo podría, no de manera terapéutica, sino de manera como de bienestar, de pronto tomarme un par de cápsulas de probiótico a la semana para favorecer esto, sí. O también podría ser que me tomo 1 o 2 cápsulas de probiótico y adicionalmente consumo alimentos fermentados por las bacterias que crecen en él y esto favorecerme entre los dos para mi salud. Por supuesto que sí, porque con esto estoy manteniendo mis colonias intestinales y ya te he hablado de la importancia que ellas tienen para nuestra salud en múltiples aspectos. Práctica número 6. Algunas personas les gusta tomar tés o algunas infusiones herbales como es el té verde, el té de ruibarbo, el té de zen. A la larga lo que terminan siendo son laxantes. Los laxantes tienen exactamente lo mismo que pasa con el ayuno de jugos verdes o con tomarte cualquier laxante. Y es que te van a producir un mayor secuestro de agua para que tengas un poco más de diarrea, pero esto puede tener consecuencias sobre tu salud, motivo por el cual para mí, y yo no les recomiendo mucho a los pacientes, a menos que de pronto se tomen una tacita de té verde y digan, yo siento que eso me mejora, yo siento que mi digestión está bien. Si sientes que tu digestión con una taza de té verde está bien, me parece adecuado. Pero si sientes que esto es un laxativo que tiene otro tipo de consecuencias, yo te recomiendo que te abstengas de estas bebidas. Práctica número 7, que es quizás una de las que a mí más me gusta y más recomiendo, es el consumo de magnesio. Pero ojo, el magnesio, recuerda que la función del magnesio depende a lo que yo lo asocie. Hay unas formas de magnesio que son laxativas, como el sulfato de magnesio o el óxido de magnesio, que nunca se las recomiendo a nadie, o las formas que van a actuar mejor sobre tu intestino, mejorando la contracción del intestino, no por efecto laxante, sino mejorando la contracción del intestino, mejorando el ácido gástrico, mejorando la contracción gástrica, mejorando la conexión neurológica entre mi intestino y mi tracto gastrointestinal con mi cerebro. En este caso, por favor, no te recomiendo que vayas a consumir otras fuentes como el glicinato, que es fabuloso, pero no te va a ayudar en esto, o el treonato, que también es fabuloso, pero no te van a ayudar en esto. Para esto que te estoy hablando, te recomiendo el malato o te recomiendo el citrato de magnesio.
A mí me parece que la limpieza del colon es más como un sueño o una idea que nos imaginamos de tener un colon completamente limpio como si eso fuera a ser absolutamente válido y perfecto, sin entender que el colon, si bien es un órgano que permite hacer una eliminación o una evacuación, es algo que yo no voy a hacer todos los días. ¿Que cómo lo voy a hacer de manera adecuada cuando yo diariamente lo hago bien? ¿Y eso de qué depende? Eso depende de darle al colon lo que él necesita. ¿Y qué es lo que él necesita? Líquido, proteínas adecuadas para regenerarse, aminoácidos adecuados dentro de esas proteínas para poder sobrevivir. Y si yo tengo eso bien y evito toda la basura que me voy a comer, eso me favorece tener un buen tránsito intestinal y a tener un colon limpio y sano. Entonces, si esta información te es útil, por favor, compártela con todos tus contactos antes de que se vayan a hacer una práctica equivocada. Y recuerda, por favor, darle like al video, suscribirte al canal aquí abajo en el botoncito rojo y activar la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video.